la comunidad de Python Paraguay es algo, como vos dijiste, una de las más activas. Es súper participativa, o sea, tipo, la gente se comunica de forma respetuosa. Eso no viene solo también, ¿verdad? Eso viene justamente Aprendizaje. no, y con moderación, con reglas claras y moderación, ¿verdad? Pero gracias a eso nacieron otras comunidades, digamos, de prácticamente de cada lenguaje de programación por lo menos medianamente mainstream, hay una comunidad de esos, hay un grupo por lo menos. La otra que es súper, pero súper activa es la de Remote Work Paraguay. Y, y es fantástico porque básicamente hay gente que comparte y comparte su conocimiento, y nadie está ganando nada. Y eso es lo que de repente yo creo que faltaba acá en Paraguay, que no había esa cultura De justamente compartir. de compartir y de comunidad. Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Y hoy le tenemos como invitado a Marcel Iseche. Él es desarrollador de software y consultor en seguridad informática. Y vamos a hablar sobre Python, la comunidad Python y la comunidad tecnológica del Paraguay, que es algo que también estamos tratando de levantar justamente con este podcast, el podcast y todos estos espacios que estamos también apoyando desde Giro. Así que bienvenido, Marce, ¿cómo estás? Desde ya, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Buenísimo. Marce, contame un poquito, siempre le hacemos la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la programación? Así, si es que pensamos en el Marce que tenía 15 años por ahí, ¿cómo entró así a este mundo? ¿Verdad? Bueno, yo tendría que decir que, o sea, tuve la suerte también de tener computadora en mi casa desde chico, ¿verdad? O sea, el privilegio de eso. Pero yo tendría que ir inicialmente pensando de que yo desde chico, pues te estoy hablando así desde niño, yo quería ser científico, yo quería ser científico. Y después, tipo, fui creciendo y me di cuenta que en Paraguay mucho no había eso. Ahora sí descubrí que se puede ser científico, pero yo por ejemplo nunca conocí nadie, o sea, cuando era adolescente, nadie que sea científico ni en ninguna parte. Y fue una cuestión de que yo calculo que decanté a lo más cercano que había, ¿verdad? Y, sí, pero yendo un poco más preciso a eso, de por sí me interesó siempre la tecnología. Y entonces para mí fue la primera vez que yo tuve internet, por ejemplo, fue lo primero que yo agarré y me acuerdo, le dije a mi hermano, por ahí la computadora de mi hermano, le dije, ¿cómo se hace una página web? ¿Verdad? Y me dijo, ¿para qué quieres saber? ¿Verdad? Ese tipo, yo no podía no entender cómo funcionan las cosas. Entonces desde ahí fui intentando, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que jugando así, o sea, fue una evolución así de De interés, curiosidad, de sí. curiosidad y fue más autodidacta. Sí, tuve la suerte de tener un poco de programación en el colegio y estuve un ratito. Yo por la facultad no me quedé mucho tiempo, ¿verdad? Pero puede ser que la gran mayoría es autodidacta, ¿verdad? Pero puede ser que fue algo que siempre me apasionó. La tecnología desde siempre me gustó demasiado. ¿Cuál fue tu primer trabajo como programador? Mi primer trabajo como programador fue hacerle el sitio web en Flash a un conocido, a la empresa de un conocido. Y sí, esa sería, o sea, la primera cosa que hice que me pagaron. Sí, era así un sitio web 100% en Flash. Que era lo que se hacía también en ese entonces, ¿verdad? Sí, Estaba de moda. no, era así el boom en ese momento, o sea, animaciones por todos lados, digo, no, un desastre era, ¿verdad? Pero bueno, pues eso fue lo primero con lo que yo cobré algo, ¿verdad? Así ya de, no sé, no recuerdo cuántos años tenía, no sé, 15, 16, una cosa así. ¿Y cuál fue tu primer lenguaje de programación? Y ahí está, o sea, esto es simpático, porque puedo decir que digamos, el primer programa que compilé fue Basic, pero era porque para mí eran los juegos secretos de Windows 3.11, que vos tenías que entrar en QBasic, abrir gorilla.bas o nibble.bas y ejecutabas y compilaba y era la viborita o era Gorilla el que tiraba el coso. Tipo, ese fue lo primero que compilé, yo, tío, 10 años después me enteré que estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero, no, es decir, que mi primer lenguaje de programación
probablemente fue Visual Basic. Visual Basic fue el primero. Y con cual aprendí a programar en el colegio fue Pascal. Turbo Pascal. Pascal se enseña en el colegio, Es muy ¿verdad? bueno para enseñar porque o sea, es una sintaxis fácil y tenés todos los conceptos así de programación estructurada, inclusive temas punteros y demás. O sea, o sea, está bueno, ¿verdad? Lastimosamente no tiene ninguna salida laboral, o sea, Más que académica ahora más mismo. que académica ahora, pero sí. Pero yo creo que es un buen lenguaje para aprender a programar. ¿Y cómo llegaste a Python? Y a Python llegué, básicamente, calculo por un lado de que a mí siempre me interesó todo lo que era software libre y demás. Entonces, cuando empecé también a programar, empecé a buscar qué había, ¿verdad? Porque ahí se hablaba de repente mucho, como te digo, así, de Visual Basic y de otros lenguajes. Y fue una cuestión de ir investigando, ¿verdad? Los distintos lenguajes y vi la sintaxis de Python y me enamoré. O sea, me acuerdo con la época que empecé fue, o sea, un poco después de recibirme del colegio que empecé a jugar con eso y me encantó la simplicidad del lenguaje, me encantó, digamos, lo elegante que le dicen que o sea, que te obliga a estructurar, que es fácil de leer el código y fue ahí, básicamente, puedo decir, un poco después de... Y raro que no hayas visto otros lenguajes tipo en su momento PHP o Java No, no, programé yo en PHP, programé en Java, o sea, a nivel trabajo, por trabajo y uno hace cosas, una... ¿verdad? Así mismo, o sea, tipo, obviamente orgullosamente no puedo decir que, pero sí, programo en Java, ¿verdad? No, nunca por voluntad propia, ¿verdad? Pero sí. Mentira, hice un jueguito en J2ME, eh, que era justamente que corría en Symbian de Nokia 6230. Y ahí sí, ese sí fue por voluntad propia. O sea, realmente probaste un poquito de todos los lenguajes y al final, ¿cómo te fuiste decantando a Python hoy en día utilizas también otro lenguaje en tu trabajo sí, o sea, cotidiano? te digo, yo llegué a usar, o sea, programo en varios, ahora llegué o sea, profesionalmente llegué a trabajar con Ruby, con Java, con PHP, con Ah, ok. Python, JavaScript, o sea, ya es una cuestión de... Y ahora actualmente, en este trabajo actual, estoy básicamente 100% con Python, ¿verdad? Y un poquitito de rol de DevOps. Pero también, o sea, JavaScript es algo que también se uso Sí, bastante sí o sí porque, tenés que usar. sí, para el front sí o sí tenés que usar lo que es desarrollo web, entonces... Y bueno, dentro de lo que más te gusta hacer, normalmente, o sea, por lo que me decís, siempre trabajaste más dentro de un stack tipo back-end de DevOps más que un stack más front-end. Sí, eso sí, ponerle que en alguna que otra vez me habré vendido como full stack, ¿verdad? Pues yo creo que eso casi no existe. Sí o sí, Uno uno tiene su experiencia así, hacia un lado más que así, sí, a por lo de la otro. balanza siempre va hacia un lado más que a otro, ¿verdad? En mi caso, backend, no sé, me llamó más la atención porque yo siempre estuve con tema tema Linux, tema servidores y demás. Entonces, para mí, backend era así lo más emocionante. Y sí, yo creo que yo soy un desarrollador backend en general. Bueno, entonces queremos hablar también un poquito de cómo comenzó esta primera comunidad de Python, que sos como uno de los referentes también de las comunidades, y qué es lo que llevó a hacer esta comunidad de Python, que hoy en día también en Telegram podemos decir que es la más activa entre las paraguayas, ¿verdad? Sí, creo que para hablar de eso hay que hablar un poquitito de la historia de las comunidades en Sí, Paraguay, claro, ¿verdad? Si es que, metele. eh, por lo menos de como yo veo, ¿verdad? Algo como te había comentado, a mí siempre me interesó mucho todo lo que era software libre y demás. Yo veía que había otras comunidades, o sea, tipo, en general, la comunidad de software libre, ¿entendés? Y después veía así, la comunidad de PHP, la comunidad de tal cosa o de tal tecnología, o de repente había así sobre algo así muy específico, sobre un framework, y había una comunidad de eso, la gente compartía, la gente agarraba, y acá yo no veía que pasara eso, ¿entendés? Inclusive después cuando me metí en el tema de seguridad, lo que era la comunidad de hacking y de seguridad informática, impresionante. O sea,
tenés conferencias como la DEFCON y demás que son así, se te van 20.000 personas. Entonces, una cuestión muy loca. Yo veía que acá no había, ¿verdad? Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención. Pero hubo intentos de comunidades. Yo puedo hablar de lo que a mí digamos, de lo que yo viví, ¿cierto? Hubo un tiempo lo que era más, lo que era Radio Hoy, Global Chat en su época, ¿verdad? De IRC, que era interesante porque llegaban a ser comunidades online, pero no necesariamente de tecnología. Después llegamos, algo de lo que ya fui parte y que me acuerdo fue la Asociación de Usuarios de Internet, que justamente terminó siendo una comunidad medio ad hoc porque estábamos viendo cuál era el problema ahí del Internet en Paraguay, porque era tan caro, porque era tan lento, ¿verdad? Y era el tema que Copaco tenía el monopolio del acceso a la fibra óptica internacional. O sea, Copaco decidía el precio. O sea, compraba no me acuerdo ahora, compraba por $30 y le vendía el resto por 1.000, el megabit o algo así. No, lo que sí hicimos una campaña, o sea, eso fue algo que llegamos a hacer, tipo, fue una especie de comunidad y activismo, ¿verdad? Llegamos a hacer llegamos a ponerlo, por así decirlo, en los diarios, hablar en el tema en el Congreso y demás, se llegó a cambiar eso, ¿verdad? Y después o para ahí de vuelta. Después yo creo que lo que más me acuerdo que así relevante fue la cooperativa de software libre, también quedó, o sea, empezó bastante bien y después quedó en medio uno para ahí. Creo que legalmente sigue existiendo, ¿verdad? Pero no, otra vez, tipo, lo que veía mucho que pasaba era que llegaban las comunidades No tenían fuerza suficiente para sostenerse en el tiempo. a sí mismos, o sea, cuando pasaba la emoción inicial, caían. Y yo creo que después viene lo que es muy interesante, lo del tema de los Vitex. Sí. Que eso también se armó justamente una comunidad alrededor de eso, que fueron, no me acuerdo exactamente qué empresas eran las que empezaron a organizar, creo SODEP y... Sí, sí, que eran justamente los viernes tecnológicos, después pasaban a los sábados, ¿verdad? Entonces se llamó nomás ya Vitec. Y que justamente era de repente alguien hablaba y así, y ese es básicamente el concepto de Meetup. Y ahí llegamos a hacer un Vitec como la comunidad de Python Paraguay. Bueno, ahora tengo que retroceder un poquitito. La comunidad Python Paraguay se crea inicialmente cuando viene Manuel Kaufman, Humitos, acá, que es él es argentino, tenía un proyecto que se llamaba Argentina en Python, que básicamente recorría primero Argentina y después toda Latinoamérica y básicamente de alguna u otra manera evangelizando, ¿verdad? Entonces cuando vino, obviamente nos juntamos, creamos en Meetup y o sea, empezamos a hablar con varias personas y ahí nació, de eso en el 2015 nace y organizamos el primer Pi Day, justamente que era así un día de charlas de Python y tuvimos como 200 personas, una cosa así, era gratis, creo que era gratis, no me acuerdo bien, bueno, creo que sí, que estoy casi seguro que era gratis porque costó bastante, ¿verdad? Hacer. Y bueno, y después otra vez que pasó, o para ahí, ¿verdad? O sea, lo mismo, se perdió el esfuerzo inicial y quedó, digo, se hizo el Payday, ese fue el punto más alto, y después quedó otra vez. Que se hizo en el Complejo Santo, parece, ¿verdad? Sí, en el Complejo Santos, así mismo. Y bueno, lo que sí, entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando viene el tema de los VTEC, nos proponen hacer a la comunidad de Python Paraguay uno, ¿verdad? Y ahí hicimos justamente, si no me equivoco, habló Iván Florentini, Mati y yo hablamos, dimos 3 charlas. Y ahí nos agarró de vuelta el tema, ¿sabes qué? Tenemos que volver con esto. Y ahí entonces empezamos el tema de los meetups. Porque ponele, como te digo, había así un grupo había una lista de correos, después no había, faltaba todavía algo. Y arrancamos con el tema de los meetups. El primero pensamos que íbamos a ser 5 personas, fuimos 12. Ya era todo un éxito eso. Y me acuerdo que hicimos en The Hop, en una cervecería. Y para el siguiente, justamente nos escribió gente así, por favor, que si podíamos hacer en otro lugar porque eran menores, ¿verdad? Entonces, y sí, o sea, sí, o sea, era gente que estaba en el colegio, ¿verdad? Entonces quería comer. Entonces ahí empezamos, el segundo ya no me acuerdo dónde fue. Creo que habrá sido en Roshka o algo así. Y bueno, lo que sí, ahí empieza lo que es, digamos, esta nueva etapa de lo que es Python Paraguay, que
yo creo que el éxito de eso básicamente es el tema de los meetups y el tema de tratar de mantener una estructura totalmente horizontal. O sea, independientemente que de repente sí o sí tenés que tener gente que te ayude a organizar. O sea, yo siempre digo que vos me decís, yo ayudo. ¿Qué hace vos en la comunidad de Python Brave? Yo ayudo a organizar la comunidad. No hay así un presidente de la comunidad, no hay. En un momento solamente hubo tesorera porque recibimos un auspicio, entonces había que y mandamos a hacer un, ¿cómo se llaman los Un carteles? roll-up. Sí, un roll-up. Pero después, básicamente, es totalmente horizontal. Y de ahí, cuando arrancamos con el tema de los meetups, arrancamos y fuimos encontrando cuál era la mejor forma de comunicarnos. O sea, sabíamos que WhatsApp no era, o sea, no había, No había forma. imposible, no va. Intentamos el mailing list. No, o sea, tipo, se usa, pero no es algo. O sea, vos en otras comunidades reusa mailing list. Y tratamos de utilizar meetup.com como plataforma, tampoco. Hasta que, así, probando de todas maneras, llegamos hacia lo que era Telegram. Y ahí fue donde prendió. O sea, esa era la plataforma que faltaba para, o sea, que la gente se sentía cómoda, que justamente que no había una barrera alta para entrar. O sea, básicamente te bajabas otro WhatsApp y ya está, ¿entendés? Y que tenía mucho más, sobre todo ahora WhatsApp es un poquitito más amigable con lo que es grupos, ¿verdad? Pero justamente no es un grupo, o sea, es una comunidad, es distinto. Claro, y aparte el límite creo que es 256 hasta ahora, ¿verdad? En WhatsApp, ¿verdad? Y nosotros tenemos cuántas, 1000 y algo personas creo que hay En la Sí. comunidad, me puedo fijar ahora, pero sí creo 1200, una cosa así. Ahora vamos a entrar, vamos a mirar, vamos para decir bien los números, ¿verdad? 1220, veo ahora, justamente. Y yo creo que lo más genial de todo esto es que, o sea, una vez eh, que salió, que fue un éxito, porque te voy a decir que pudimos hacer que sea un éxito en la comunidad de Python Paraguay, es algo, como vos dijiste, una de las más activas, es súper participativa, o sea, tipo, la gente se comunica de forma respetuosa. Eso no viene solo también, ¿verdad? Eso viene justamente Aprendizaje. no, y con moderación, con reglas claras y moderación, ¿verdad? Pero gracias a eso nacieron otras comunidades, digamos, de prácticamente de cada lenguaje de programación por lo menos medianamente mainstream, hay una comunidad de esos, hay un grupo por lo menos. eh, si no me equivoco, que hicieron meetups, hicieron, si no me equivoco, la de JavaScript, la de PHP, no estoy seguro. Pero ponerle también, y la otra que es súper, pero súper activa es la de Remote Work Paraguay. Y, y es fantástico porque básicamente hay gente que comparte y comparte su conocimiento, y nadie está ganando nada y, y eso es lo que de repente yo creo que faltaba acá en Paraguay, que no había esa cultura De justamente compartir. de compartir y de comunidad, que es lo que a mí siempre más me llamó la atención cuando decía, tipo, acá no hay, hasta que, bueno, y ahí básicamente entre un grupo nos dimos cuenta, bueno, si no hay, tenemos que crearla, ¿verdad? Y a partir de la comunidad de Python que se generó en el grupo, empezaron a hacer los meetups. A partir de eso también se fue creando como esta comunidad de remote work que ahora es súper fuerte porque hay como una explosión de trabajo remoto también, creo yo, a partir de la pandemia. ¿Qué nos puede decir un poquito sobre el estado de esta comunidad remote work que ahora está súper, súper fuerte también? Y mira, o sea, como vos decís, o sea, el tema de remote work explotó con la pandemia. ¿Por qué? Porque es de un día para otro, sí, todas las empresas se volvieron, inclusive las empresas que decían, no, nuestros procesos son imposibles de llevar, solamente pueden suceder en la oficina, que tal cosa, que bla, bla, tuvieron que verse forzadas y volvieron a remoto. Antes era un poquitito más, no digo que no había, yo vengo trabajando remoto desde el 2014-2015, eh, pero sí, pero era mucho menos. Y era difícil, y ahora No, sigue siendo difícil también, ¿verdad? sí, sí, Pero sí, sí y no, o sea, tipo, sigue siendo difícil, pero no es tan difícil como la gente piensa, o sea, realmente el impedimento principal, puedo decir lo que es el inglés, es ese,
pues te digo, en mi primer, vamos a decir, mi primer trabajo remoto, mi inglés era flojísimo, ¿entendés? O sea, no, era así medio Apple, hasta ahí llegaba, no iba más que eso. O sea, pero, por ejemplo, para mí fue con el tema de trabajo remoto, fue algo que yo decidí, yo quiero hacer esto. O sea, yo vi cuando, justamente, hablando con César Rodas y con Martín Saurralde, o sea, Que ellos estaban ya trabajando hace sí, años. ellos estaban trabajando ya así, que 2000, no sé, 2013, una cosa así, o 2000, realmente no sé cuándo era, pues ya estaban trabajando remoto. Y yo me acuerdo, yo a César le pregunté, tipo, ¿y cómo este tema de tal cosa? Y ahí le pregunté todas las dudas, ¿verdad? Que tenía y me dijo, no, mira, tu inglés tenés que mejorar, tenés que agarrar, hacerte un portfolio para que la gente sepa que, ¿sabes? O sea, puede ser tu GitHub, ¿verdad? Y hacer alguno que otro proyectito interesante, por lo menos para mostrar la tecnología. Hice todo eso y me habrá llevado un año más o menos de eso Y han intentado en 1000 lugares, ¿verdad? porque yo agarré, yo empecé a hacer justamente mi portfolio, empecé a arreglar justamente todas las cosas que, digamos, en este caso César me dijo, y empecé a hacer los proyectitos y empecé a practicar mi inglés. Y después habré probado, no sé, si no recuerdo, habré probado 3, 4 veces y después hubo una que justamente César me refirió y quedé. O sea, no fue, o sea, tipo, tuve la suerte que no fue tan complicado porque, o sea, yo tenía la ventaja, uno, que yo ya sabía, o sea, yo ya sabía programar, ¿verdad? Y aprendí relativamente rápido lo que era, o sea, lo que era inglés. Y que la empresa tenía estándares muy bajos de lo que, en cuanto al inglés, ¿verdad? Entonces eso fue tipo, de un lado, suerte que me llevó ese tiempo, pero fue algo, un esfuerzo Claro, pero claro, o totalmente sea, te pusiste como objetivo así mismo. hacer tu portfolio, aprender más sobre el lenguaje de programación que querías trabajar, aprender inglés, como que todo un proceso que no es corto, no es como bueno, hoy voy a trabajar online Sí. y ya está, ¿verdad? No un tutorial que Sí. seguí y ya está, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente era una meta. Yo dije, yo quiero trabajar remoto, ¿entendés? Porque no, o sea, veía las ventajas, ¿verdad? Y, y también sobre todo las oportunidades. Para mí lo más interesante de trabajar remoto, aparte de lo que es el sueldo, ¿verdad? Que obviamente es muy, o sea, puede llegar a ser muy superior a lo que paga el mercado local, son los desafíos. O sea, en el sentido de que acá, o sea, te obliga a ser mejor, a mejorar como programador. Aparte que trabajas con gente de todo el mundo, es una cuestión de que acá vos tenés problemas que nunca, porque no hay la escala suficiente, ¿entendés? O sea, vos haces acá algo, ponerle algo que no es eficiente e igual no funciona. Porque, ¿qué pasa? Que tenés, no sé, un usuario por minuto, al mismo tiempo máximo 100 es wow, o sea, tipo, es todo un éxito, ¿verdad? No tenés la escala, de repente, no sé, y de repente estás en un cosa que tenés, no sé, no, 50.000 usuarios o 100.000 usuarios en concurrencia, y entonces ahí sí, hay cosas, ahí cambia la cosa, ¿entendés? Cuando, había sido, sí, para esto sí servía saber un poco de estructura de datos y de tal cosa, para ver qué es más rápido, qué no es, o sea, entonces de por sí lo que digo que los desafíos son totalmente distintos, o sea, para mí eso es lo que más puedo decir que más me gustó de trabajar para afuera, es eso, donde enfrentarme a desafíos que Que acá no acá tenía no la escala. oportunidad, ¿entendés? O sea, aunque ponerle, hagas así la tecnología más interesante que pueda hacer, en escala no tenés eso, ¿verdad? Entonces, eso está bueno. De repente, como te digo, haces algo simple, pero tenés que hacer algo simple que le funcione a todo el mundo de una manera. Ahí ya no es tan simple. Em, Nos contaste también que estás trabajando como que en la comunidad de Python, no solamente local, sino que también internacional. Ahora te vas también, no sé cómo están escuchando esto, pero te vas a San Diego a hablar un poquito sobre un proyecto en específico. ¿Cómo llegaste también a esos niveles de la comunidad de Python, en este caso creo que es de Django específicamente, y presentar este proyecto en esta conferencia, por ejemplo? Sí, sí, eso es algo también muy genial del tema de la comunidad de Python, digamos, la comunidad de Python, no de Global. Paraguay, global, ¿verdad? Está muy bueno porque es justamente una comunidad súper abierta, súper que a veces de repente no sucede con otras tecnologías, ¿verdad? De repente, no sé, Linux, en la comunidad, read the fucking manual o de repente no, o sea,
la comunidad de Python es bastante inclusiva, bastante sobre todo con la gente nueva. Y eso fue algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Entonces yo empecé a... justamente este año yo hablé en la PyCon, que justamente es en Salt Lake City, que es la PyCon, es la conferencia de Python que se hace todos los años. Eh, y otra cosa, yo soy fellow de la Python Software Foundation, que básicamente es un reconocimiento justamente que a mí o sea, me propusieron justamente por el trabajo que hice con la comunidad de Python Paraguay. Entonces ya estando en esto de que a mí o sea, me gusta mucho lo que es comunidad, lo que son las comunidades de tecnología, comunidad en general puedo decirlo. Y bueno, y ahora quería tener quería dar una charla en inglés, así de simple te digo, ¿verdad? Entonces, agarré, empecé a ver justamente qué había y estaba justamente la DjangoCon, justamente, que es la conferencia de Django, que es un framework de Python. Y justamente mi proyecto Ayuda API, que había creado durante la pandemia, que es una plataforma para que la gente pueda ayudar a la gente, ¿verdad? Que fue bastante interesante eso también. Entonces dije, bueno, voy a presentar este proyecto y mandé la charla y me aceptaron. Entonces fue como te digo, ya es un proceso de tantear y ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, sí, uno tiene que ponerle un poquitito de, digamos, de esfuerzo. De dedicación, ¿verdad? Para enfocar bien la charla, que sea interesante para todo el mundo. Me imagino que también hay un proceso, ¿verdad? Que la gente no... Parece que es fácil, ay, Marce, tipo, no, o sea, me imagino que hubo una hora ahí de armar tu proyecto, tu propuesta. Sí, no, y aparte te puedo decir que vamos a decir en ese sentido, en español por lo menos esa charla yo ya la sé, porque de alguna u otra manera ya la hice, digamos, justamente primero en un meetup de Python, que ahí fue la primera vez que hice, justamente cuando no sé, Cuando era el boom de esa plataforma en ese así momento. mismo, justamente. Después fui hablando sobre eso en otro, y ahora vos me decís, tipo, sí, ya me sale de memoria, ya puedo reutilizar bastante ciertos slides y demás. Entonces ya es una cosa. Ahora va a ser realmente el desafío justamente que tengo que hacer esta charla totalmente en inglés, ¿verdad? Y Atractiva no solamente para un público local, ¿verdad? así mismo. Y quiero justamente en este caso, como ya es en la PyCon sí la hice más general, pero en este quiero hacerlo un poquitito más técnica también justamente sobre, digamos, las decisiones. O sea, ahora voy a cambiar por lo menos la mitad de la charla, ¿verdad? Porque quiero enfocar más al lado técnico de las decisiones, digamos, que muchas decisiones técnicas que se tomaron durante ese proyecto hicieron que sea un éxito el proyecto. Entonces, no solamente la parte, digamos, social, la parte, sino también de cómo de repente decisiones técnicas pueden llegar a influir en el éxito o no de un proyecto. Contame un poquito más sobre esto nos comentaste, de lo del fellowship. Porque también ya estuvimos hablando con Tincho Martín Avente. Él nos comentó que él era fellow de la NOM Foundation también, ¿verdad? Y él nos decía que prácticamente ser un fellow tiene más responsabilidades que beneficios, básicamente, ¿verdad? Entonces, contame un poquito qué es tu experiencia trabajando como fellow de la comunidad de Python. Y realmente eso creo que es de repente un poco más, o sea, que puede cambiar de comunidad a comunidad y un poco más personal el tema que, o sea, vamos a partir de la base que Tincho es un crack, ¿verdad? Entonces, él te descuidas y hasta se toma más responsabilidades de las que tiene, ¿verdad? Porque es un crack, ¿verdad? En el caso de la comunidad de ser, o sea, fellow de la Python Software Foundation, de la comunidad de Python, es una cuestión más o sea, más de reconocimiento, ¿verdad? Que de De que de trabajo. trabajo. Sí. Pero claro, o sea, obviamente, una vez al tener ese reconocimiento, es una cuestión que uno con más razón quiere hacer las Quiere cosas, aportar. quiere aportar, ¿entendés? O sea, ahora tengo que decir justamente que hace rato no estamos haciendo meetup en lo que es la comunidad de Python Paraguay. Y algo que yo traté de hacer también y que creo que fue bastante exitoso, es tratar de pasar de la organización de los meetups a otras personas, o sea, que llegaban ya a organizar, porque uno de los grandes problemas de las comunidades es cuando se centraliza mucho en una persona. Siempre va a haber alguien que va a tener que mojar la camiseta, pero también hay que
Yo creo que, no sé si llamarle, yo creo que tampoco basta ya la palabra empoderar, ¿verdad? Pero hay que hacer eso, ¿no? Entonces hay que tratar de que de más personas sepan hacer las cosas, que no sea que, no sé, Uno, o sea, depende siempre uno, así ¿verdad? mismo, no sé, cruzo la calle, me piso en línea 30 y termina, no tiene sentido, ¿entendés? Entonces, yo en eso estoy tranquilo que sé que la comunidad de Python por lo menos, hay mucha gente que sabe cómo hacer un meetup, que sabe que hay que hacer, y que realmente no es para nada complicado. Es tiempo. La gran mayoría de las cosas no son complicadas, pero llevan tiempo. Y esfuerzo, realmente no, Sí, o sea, sí, o sea, hay que dedicarle su tiempo, ¿verdad? sí, no, totalmente. Y siempre, obviamente, la primera vez que lo hagas va a ser más complicado y después ya es. O sea, nosotros, no sé, tenemos en el GitHub ahí un documento Una pequeña guía. básicamente, sí, eh, puedo decir, tipo el Copiatini de cómo organizar un meetup, ¿verdad? De tipo mismo a qué empresas pedirle dónde se puede hacer, mismo así ya el formato de la invitación, o sea, para que sea lo más fácil posible. O sea, esas son las cosas que uno puede hacer para ayudar a que continúe la comunidad, ayudar que se pueda, o sea, que le sea más fácil a cualquiera, ¿entendés? Y lo bueno lo más genial de todo, que digamos, vamos a decir, ese formato y demás, ese guión, por así decirlo, lo utilizaron muchas otras comunidades. Entonces, eso para mí es muy genial. O sea, no es solamente o sea, que es un esfuerzo que de repente uno hace exclusivamente para esta comunidad, pues le puede llegar a servir a otras, ¿verdad? Y eso también es importante porque hablamos, creo que también con José González, ¿verdad? Que en las comunidades no solamente hace falta personas que necesariamente sepan y sean expertos en Python para organizar un meetup, ¿verdad? Se necesita gente que, por ejemplo, le guste Python, pero que sepa hacer un flyer, o que sepa organizar a la gente, que modere el grupo de Telegram, que maneje las redes sociales, que sepa pedir auspicio, ¿verdad? Tipo, esos roles que de repente, no, yo no soy lo tan crack casi como Marce para programar, entonces no me meto tanto en la organización, ¿verdad? No, totalmente. O sea, hay justamente para cada cosa hay algo. No sé, organizar la comunidad, yo te digo, lo que menos tenés que, o sea, organizar un meetup, o sea, Python es lo que menos tenés que saber, ¿verdad? Con decirte mismo, la gente que habla en los meetups, o sea, vamos por decirlo, irte a un meetup, vos ya estás participando, ya estás aportando a la comunidad. Porque obviamente lo que siempre, el tema de las charlas suele ser más una excusa para reunirnos justamente es la trampa para atraer a la gente nueva, ¿verdad? Y que después vean que realmente lo genial es la comunidad. Lo que es, digamos, el tercer tiempo, de alguna otra manera, si querés llamarlo, del meetup. Y así mismo, como comentaste, hay o sea, muchísimas cosas que se pueden aportar que no tienen que ver con el tema de código. Inclusive, si es que justamente uno de repente es hasta principiante, es súper útil. O sea, cuando vos contás, por ejemplo, vos podés hacer una charla de cuáles fueron tus dificultades para arrancar, ¿entendés? O de lo que puede ser, no hace falta, eso es lo que siempre tratamos de hacer con los meetups, que no sea, o sea, que sea un ambiente distendido y que no sea que, ¿sabes qué? Acá yo Yo soy vengo a el dar mi experto. masterclass y no, es tipo mostrarnos algo de lo que vos estás orgulloso, ¿entendés? O tengo este problema o todo lo que sea. Hay miles de formas de hacer y que lo más genial de todo es que hay para todos los, digamos, para todos los niveles. Y de repente, o sea, yo te aseguro que no importa el conocimiento que vos tengas, aunque te parezca más básico, alguien no sabe y se puede compartir. Y eso es lo más genial para mí del tema de las comunidades. O sea, que de por sí es desinteresado, pero te da después muchos beneficios en el sentido de lo que es de conocer más gente de la comunidad. Tío, de los meetups de Python, hay empresas que se formaron de eso. Hubo apps, hubo, no sé, gente que consiguió trabajo. Ya, porque, ¿qué pasa? Pues justamente eso es lo que es comunidad. ¿Entendés? O sea, no te vas, o sea, por eso yo no estoy hablando de hacer networking, ¿entendés? De hacer comunidad. Hay una diferencia ahí, no hay o sea, no es el fin, pero sucede que termina siendo algo que uno disfruta y dos que de alguna u otra manera te viene, o sea, viene algún beneficio, pero justamente por el hecho de que da gusto. Ahora quiero volver otra vez al otro tema, al tema del trabajo remoto. Con el tema de la pandemia y bueno, en realidad con todo el auge de la tecnología en general, hay como una falta de programadores y no solamente de programadores, sino que
todos los puestos, todos los roles de TI básicamente están en falta, por sobre todo roles bien calificados, ¿verdad? Eso hace también de que en Paraguay haya oportunidades para trabajar afuera, pero por otro lado vemos también la falta de capacidades técnicas, por un lado como mencionaba el inglés, pero por otro lado también capacidades de programación a nivel general para trabajos para afuera, básicamente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos empezar a través de la comunidad de Python, por ejemplo, a incentivar a que más personas empiezan a interesarse por un puesto de programador, por un puesto de TI, por ejemplo, ¿verdad? Un poco amplia Sí, este es más filosófico, más, ¿verdad? más filosófico, ok. Sí. Yo creo, bueno, partiendo de la base es que sí, o sea, ahora hay una demanda mucho más grande en lo que de programadores. Como te digo, explotó la demanda, eso hizo que mucha gente agarre y bueno, o sea, que me hago un cursito de inglés y trabajo para afuera y duplico mi salario de lo que estoy haciendo acá. Y eso, quieras o no, tiene un efecto positivo acá porque hay muchísimos, o sea, las empresas se están dando cuenta que realmente tenés que formar a la gente. Ahora las empresas están contratando mucho más junior que antes, justamente ¿por qué? Porque su programador que sabía, o si ya sabía inglés o lo que sea, ya le es relativamente fácil para trabajar para afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene algo positivo. Pero yendo a la pregunta de cómo hacer para incentivar, yo primero a lo que yo voy es primo tiene que ser la motivación, ¿no? Te digo, primo te tiene que gustar programar, ¿verdad? O sea, si es que, si no te gusta, digamos, o por lo menos gustarte algo, o sea, yo creo que uno nunca va a ser bueno si lo haces por obligación o por trabajo, si no tiene que ser algo que, no hace falta que sea tu pasión. Eso para mí también, cuando la gente que idealiza de esa manera, a mí tampoco me gusta mucho. Puede ser tu trabajo, ¿verdad? Pero por lo menos te tiene que, no Tiene que sé, gustar, te sí, tiene que te interesar, tiene que ¿entendés? motivar, ¿verdad? Sí, te tiene que interesar por lo menos, ¿no? Yo creo que uno puede ser muy bueno, o sea, para ser mejor tiene que haber una motivación, pero a veces está la falta de conocimiento de que, mira, esto había sido, sí me gusta, ¿entendés? Pero hay mucha gente que piensa que la programación no es para ellos cuando realmente es una cuestión de que no probaron realmente, ¿entendés? O sea, no es lo mismo hacer un tutorial que de repente justamente compartir en una comunidad, empezar a ver cosas que se pueden hacer, hablar con gente que lo hace, yo creo que ayuda mucho a eso. O sea, de alguna u otra manera, ¿cómo se llama esto? Como la representatividad puede ser. Entonces, justamente que vos veas a alguien que trabaja en eso y que veas que el tema de los beneficios te ayuda bastante a ver si es que es algo que te gusta o no. O sea, si vos ves, mira, esta persona que hace esto, bueno, tenés más probabilidades de que... Estoy hablando justamente de la gente que no sabe exactamente, ¿verdad? ¿Qué Lo que hacer? me llama también la atención es que a la mayoría de las personas que le entrevistamos aquí en el podcast siempre comienza con lo mismo, porque yo siempre hago la misma pregunta en el sentido de cómo hacemos para, o sea, cómo te iniciaste en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Y la mayoría se remonta a una edad así bien pequeño, ¿verdad? Entonces, si yo respondería a esta pregunta es, bueno, tenemos que incentivar a que los más pequeños también puedan tener las herramientas y las oportunidades para que le interese primero, ¿verdad? Este tipo de cosas, porque vamos a partir con que no todos tenemos acceso a internet, así como Sí. tuvimos nosotros, ¿verdad? O no todos tenemos acceso a una computadora en la cual podemos probar y utilizar, ¿verdad? Y cosas así que son como que factores básicos como para que realmente haya más personas que le interese, por ejemplo, la ciencia y la tecnología en general, ¿verdad? Voy a que en ese sentido sí, pero yo conozco demasiada gente que, vamos a decir, ya de mucho más, o sea, en mi caso sí, a mí De siempre me chico. interesó de chico, ¿verdad? Pues hay mucha gente que conozco, de ya, gente más grande, yo que a los 40 y tanto empezó y, como te por eso te digo, hablo mucho de la motivación, pero motivados para eso y en cuestiones de menos de un año en un trabajo, ¿verdad? No te digo que ese va a ser el caso de cualquiera, ¿verdad? Pero es un caso que, o sea, conozco más de un caso de gente que nunca vio nada de programación y después está trabajando en programación. Yo en el 2019 yo enseñé en Penguin Academy, yo enseñé 3 o 4 bootcamps y de eso eran gente que, digamos decir, el 95% nunca había escrito una línea de código. Y te digo, había gente desde, sí, de 16 años, pero hasta 40 y algo.
Y hay gente que ese fue el puntapié inicial de que... Interesante. Sí, no, es muy loco. O sea, a mí a mí, no te voy a decir, me va a tocar, me emociona eso. Uno, de saber que de que pude haber ayudado en eso, y dos, de que se dieron cuenta que no es algo, porque yo creo que lo importante también es romper ciertos tabúes, ¿verdad? De, por ejemplo, que es algo así para genios o que te debe ser un crack. No, en serio, o sea, tipo, lastimosamente conozco demasiados pelotudos que programan, ¿verdad? O sea, pero a lo que, en el sentido es que uno no tiene que ser un crack, ¿entendés? Uno no tiene que, o sea, realmente es la dedicación que uno, como en casi cualquier cosa, o sea, no quitar ese... eh, como te digo, sí, es un tabú que no, que tenés que ser demasiado inteligente, que ya tenías que saber de antes, que tenés que, no, para nada, que tenés que, no, yo creo que cualquier persona puede aprender a programar si tiene la motivación. También creo que la programación no es para todo el mundo, o sea, en el sentido que hay mucha gente que realmente no le interesa, ¿entendés? Y no tiene nada de malo, o sea, las inteligencias vienen totalmente en distintas, sabemos que es un espectro y hay distintas cosas. Yo creo que, por eso siempre digo, tipo, primero tenés que probar algún tipo de inmersión para ver si te gusta o no. Ujú. Y si te gusta, yo creo que ya es una cuestión de dedicación. Y eso es lo interesante, es justamente que ahora existen muchísimos más recursos que antes para eso, eh, o sea, si es que vos sos bueno, si autodidacta, vas a encontrar miles de recursos para hacerlo. Pues inclusive si no, hay miles de cursos, ¿entendés? Que son guiados, ¿entendés? O hay, ahora como te digo, hay bootcamps, hay cursos, hay, bueno, también las carreras, hay de todo un poco. Entonces yo creo que es una cuestión de animarse, ¿verdad? Y eh, sí, yo creo que también hay una responsabilidad de parte de nosotros los que, digamos, programamos o los que tenemos que, digamos, un poco más de experiencia en mostrarle a la gente que no es algo tampoco tan complejo. O sea, es algo que, sí, no digo que es facilísimo. O sea, también estoy muy en contra de la gente que te dice, ¿sabes qué? Metele este curso de un mes y vas a estar programando. No es así. No, vas a conseguir un trabajo después de un mes. No es así. Pero ¿qué pasa? Esos cursos son muy buenos, por ejemplo, para despertar o para ver si es que te gusta o no. ¿Entendés? Y después pues, hiciste un buen curso, después otro, haces tus pequeños proyectitos y ahí es donde uno puede ir. Pero yo creo, como te digo, es más mostrando de que uno no es tan complicado, o sea, de que no es algo imposible o solamente para algunos elegidos o algo por el estilo, que hay mucha gente que piensa eso. Y el otro, como te digo, la responsabilidad de parte de los que ya conocemos, demostrar que, tipo, sí, no, la apertura, no sé cómo llamarlo. Perfecto. Lo otro que también veo es que se está generando también a partir de esto que está pasando, que hay como dos categorías, por así decirlo, que lastimosamente es un poco así. Las personas que saben inglés, o sea, los programadores que saben inglés y los programadores que no saben inglés, ¿verdad? Los programadores que saben inglés de repente tienen la posibilidad de trabajar para afuera, ¿verdad? Y los que no saben inglés trabajan para adentro, ¿verdad? Y muchos de los que saben inglés, o sea, los que no saben inglés, son igual de buenos de los que de los que no saben, o algunos mejores, ¿verdad? Pero la barrera del inglés es como que algo fundamental para poder trabajar para afuera, ¿verdad? Sí, para trabajar para afuera es una barrera fundamental, pero sobre lo que vos dijiste yo te puedo decir que trabajé en el mercado local y trabajando afuera, no es que el yankee o el de otro tiene Claro, conocimientos especiales o que, no, o sea, yo conozco o sea, buenísimos programadores acá, o sea, conozco programadores que son así, o sea, mejores programadores que con gente que trabajé, ¿verdad? Eso no, eso también es algo interesante que no porque hable inglés es más inteligente, eso es lo que... así mismo, te digo, y yo te digo, yo enseñé, justamente, yo enseñé programación a gente que no programa acá en Paraguay y en Suiza. Y fue para mí una de las cosas que yo me di cuenta que fue la cosa más, digamos, de alguna rara manera, no sé si decirlo Reveladora. así, si reveladora o impresionante, es que o sea, no importa que justamente que sea Un suizo un o paraguayo. suizo, si en una universidad o un paraguayo, todos tienen las mismas dificultades, digamos, en los mismos ejercicios, los mismos conceptos son los que
cuestan un poquitito más o un poquitito menos, entonces de alguna u otra manera sí, es un conocimiento abstracto, pero que de alguna u otra manera medio nos iguala en eso, o sea, no estamos en desventaja necesariamente por estar en Paraguay. Sí, hoy no te voy a mentir que es cierto, si sabes inglés tenés más oportunidades, hay ciertas cosas que hay más recursos, pero no es un impedimento. Marce, vamos a estar hablando acá horas realmente. Me gustaría también invitarte a otro episodio más para... Yo sé que tenés varios sombreros también, el sombrero de activista, el sombrero de programador, el sombrero de líder de comunidad. Entonces, en este capítulo que quisimos hablar un poquito sobre la comunidad de Python. Así que muchísimas gracias por haber participado y obviamente te vamos a estar invitando de nuevo para lo demás si es que está disponible, ¿verdad? No, yo con mucho gusto, o sea, ya de vuelta te agradezco por la invitación y con mucho gusto, con cualquiera de los sombreros, yo estoy sin problema para hablar de vuelta. De verdad, muchísimas gracias por participar en este capítulo de HeroCast. Y antes de terminar, quiero invitar a todos que se puedan suscribir a nuestros canales de Spotify, de Google y Apple Podcast. También estamos en YouTube para los que nos quieran ver. Buena onda. Y bueno, muchísimas gracias, Marce, y hasta la próxima.